todo y porque nos permite hacerlo. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo, entrando ya a la predicación de este día. Mateo capítulo 6, versículos 6 al 7, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la poderosa unción de su Espíritu Santo. Mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Gracias, Señor, por tu palabra y porque nos permite ser edificados a través de ella. Fíjese que el tema que el Señor me da para esta palabra es la llave del poder. Yo sé que muchos hemos escuchado, conocido y sabemos, no en sí decirlo así, suficiente información con relación a la oración. Muchos predicadores hablan del tema muy frecuentemente. Otros pueden decir que tienen suficiente práctica con relación a la oración, pues lo hacen frecuentemente o todos los días o a cada momento. Dios nos dice que debemos orar. También nos dice cómo debemos orar. Creemos que orar es simplemente repetir lo mismo hasta que tengamos respuesta. Una vez que Dios nos ha contestado aquella oración que estamos repetitivamente haciendo, cambiamos a otra cosa y así sucesivamente. Es lo que la mayoría de la gente cree que es orar o es la oración. Creemos que orar simplemente es repetir, repetir y repetir. Cuando la palabra nos dice en el versículo 7 del capítulo 6 que acabamos de leer, que el Padre nos dice, Jesús nos dice que el Padre no se agrada de que sigamos repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Esa en sí es una oración que a Dios no le agrada. La oración es más que eso. La oración es más que simplemente decir lo mismo que dije ayer, lo digo hoy, como le dije en la predicación pasada con relación a la oración, te lo diré mañana. La oración es mucho más que eso. La oración es más que un diálogo donde la mayoría del tiempo solo hablamos nosotros y no dejamos que Dios nos hable, porque cuando realizamos ya nosotros le trajimos 100 peticiones y 50 lamentaciones al Señor y no dejamos que Dios nos responda, que Dios nos comunique, que Dios nos hable, que Dios nos diga algo. En el idioma original, la oración es una petición. Cuando nos vamos a la raíz original de la palabra oración, entendemos que la palabra oración se define como una petición, pero no es una petición como usted y yo creemos que es. No se define como una petición como usted y yo sabemos que es, sino que es otra cosa, otro tipo de petición cuando nos vamos a la raíz de la palabra. Cuando presentamos una petición judicialmente. In other words, when you're in a judicial realm, when you present a petition, cuando tú presentas una petición ante una corte judicial, ese es el término original que se le da a la palabra oración. Jesús les enseñó a sus discípulos que cuando ellos oraran, ellos tenían que presentar su oración ante el Rey Celestial como el Padre nuestro, haciéndole una petición como cuando nos presentamos ante un juez judicial, cuando usted se presenta a una corte, cuando usted presenta una petición a un juez que necesita que lo atienda sobre un asunto que usted necesita resolver. Esa es la definición de la oración en su total originalidad. Algo comparado a una sesión de solicitud gubernamental. Es una
solicitud donde usted como solicitante reconoce sus derechos como hijo protegido por la misma ley de Dios, el cual es su Padre, presentando una petición a un ser superior, a un ser más alto, a un ser más grande que usted mismo. La oración no es estar rogando, la oración no es estar pidiendo, la oración no es tipo plegaria, sino en términos legales ante el trono de Dios es como una apelación o como una demanda en un cuarto judicial. Santiago 4, versículo 3 al 5, nos dice que muchas veces no recibimos lo que pedimos porque no pedimos bien, porque no sabemos cómo pedir. Y el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13, nos dice que todo lo que pidamos se nos dará, porque Jesús sabía el secreto, Jesús conocía la llave, Jesús sabía qué decir y qué no decir para que el Padre le otorgara lo que él estaba pidiendo en una petición judicial ante el Rey, que era su Padre. Por lo tanto, pueblo, tenemos que saber cómo orar. Tenemos que aprender a cómo orar. Repito, creemos que orar simplemente es hablar, hablar, hablar y hablar. Y orar es más profundo que eso. En la oración del Padre Nuestro encontramos el secreto, los condimentos, los alimentos que necesitamos y los ingredientes, que necesitamos implementar en la oración. Muchas de las veces no recibimos, repito, lo que pedimos porque solamente es lo que hacemos. Pedir, pedir, pedir y pedir. No me malinterprete, por favor. No quiero decirle que pedir por otros es mal, que pedir por alguien más es equivocado. No es lo que le estoy predicando, ni lo que la palabra del Señor nos está hablando. Él tiene mucho que darnos como buen Padre. Pero muchas veces Dios quiere más que nuestro pedido. Dios quiere más que nuestro rogativo. Dios quiere más que nuestra plegaria. En lo personal, cuando nosotros como padres, nuestros hijos nos piden y nos piden y nos piden, hay un tiempo que hasta incómodo nos sentimos de tanto pide y pide y pide y pide. Y si eso pasa con nosotros, ¿por qué entonces somos así con Dios cuando oramos? Dios es más que bueno con nosotros, pueblo, para solo entrar a su presencia y volverlos unos pediches, válgame la redundancia. Que pedir es bueno, pero no lo es todo en la oración. Muchas de las veces llevamos todo el tiempo en oración pidiendo, rogando, suplicando y se nos olvida adorar, bendecir y agradecer y todas otras cosas que conlleva una oración. Dios es más que bueno, repito, con nosotros para que solo estemos orando, pidiendo, pidiendo, pidiendo y pidiendo. ¿Sabe por qué? Porque si eso es así, nos parecemos a las otras religiones. Si solo entramos a la oración a pedir, nos igualamos a todas las otras sectas que existen en el mundo. Porque déjeme enseñarle, si usted no sabe, la oración no es exclusiva de los cristianos. Hay otra gente aparte del cristianismo que ora y más que usted y yo. La oración es la experiencia más común que tienen las personas. Todas las religiones oran
Muchos cristianos no oramos así. Muchos cristianos juramos conocer a Dios, pero no tenemos esa entrega que otros seguidores de otras religiones y otras sectas tienen. Por eso le digo que la oración no es solamente hablar, la oración va más allá, porque si la oración es solamente hablar, nos igualamos a las otras religiones, nos igualamos a las otras sectas. Por eso es importante irnos a la raíz de la palabra y todo lo que conlleva en ella. Y el maestro nos enseñó eso. Muchos cristianos se nos hace difícil hacer, como decía la hermana Feliciana, en este 2025, una práctica ferviente de la oración, de la búsqueda, de la consagración a Dios. El mismo Jesús le dijo a los fariseos, ustedes oran, se lo leí en el capítulo 6, y creen que son escuchados por lo mucho que hablan. Les estaba hablando a personas que le servían a Dios, que le servían a Jehová, pero no tenían respuesta a sus peticiones por medio de cómo ellos oraban. Precisamente porque la palabra nos enseña que no lo hacían correctamente. La oración eficaz, pueblo, no es la más larga. La oración eficaz, pueblo, no es la que más palabras usa. La oración eficaz no es la que hace más ruido. La oración eficaz no es la que se hace con la mejor actitud. Las palabras sofisticadas no impresionan a Dios. Las palabras profesionales no impresionan a Dios. Las palabras correctamente habladas no impresionan a Dios. Dios no se mueve por nuestras palabras, pueblo, sino Dios se mueve por la condición de nuestro corazón a través de que estamos declarando esas palabras. Muchas personas oran para que otros los oigan, pero no entienden que aunque las otras personas escuchen lo que ellos están orando, la palabra dice que como ya esperan impresionar a las personas, ahí tienen su respuesta. La respuesta a la oración es simplemente que la gente quede impresionada por la manera que ellos oran. Ahí está su recompensa, dice el Señor. Desafortunadamente, pueblo, muchas veces se nos olvida que solo Dios puede ayudarnos en cualquier necesidad que tengamos, en cualquier situación que estemos atravesando, en cualquier laberinto que estemos nosotros entremetidos. La gente que pretendemos impresionar no tiene la solución para nuestro problema, no tiene la solución para nuestra situación. La oración es poderosa cuando se sabe cómo hacer, repito, y cuando se sabe a quién hacer. En la oración reconocemos que Dios es la máxima autoridad, que Dios es la suprema autoridad. En ella reconocemos que Dios es nuestro único refugio. En ella reconocemos que Dios es nuestra única ayuda. En ella reconocemos que Dios es nuestro único auxilio. No importa la situación en la que nosotros estemos metidos. Tenemos que aprender, pueblo, que la oración en privado es más importante que la oración en público. Repito, tenemos que aprender que la oración en privado es mucho más importante que la oración que se hace en público. Muchas personas no saben orar en público. ¿Por qué? Porque realmente no tienen una vida de oración en privado. No saben hablar en frente de la gente. ¿Por qué? Porque no se han acostumbrado a hablar entre ellos mismos. No lo digo yo, pueblo, lo dice la palabra. Lo que se hace en privado, después se refleja en lo público. En privado se obtiene el poder que en el público se manifiesta. Repito, en privado se obtiene el poder que en lo público se representa o se manifiesta. Esa es una de las llaves para tener una oración poderosa. La práctica hace al maestro, lo hemos escuchado
Dios quiere que hablemos con el pueblo, pero también quiere hablarnos a nosotros. La oración es una de las mejores